El Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya, por el Padre que le amó, aleluya, por el Hijo que tu amor, aleluya, el pecado y el dolor, aleluya, ya la muerte él venció, aleluya, una gran resurrección, aleluya, nos invita el Señor, aleluya, nueva vida, nuevo amor, aleluya, llevan un mundo mejor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy es jueves, día dedicado a la Eucaristía. Por lo tanto, pidamos con mucho fervor por nuestros seminaristas. Se preparan para ser ordenados de sacerdotes. El sacerdote tiene que continuar la presencia de Cristo eucarístico, como lo dijo Jesús. Hagan esto en memoria mía. El seminarista no tiene opciones. El sacerdote no tiene opciones. Nadie diga, ni al sacerdote ni al seminarista, optaste por una cosa muy buena, optaste por Jesús, optaste por el seminario. Ven para acá que te voy a dar un coscorrón. Porque nuestra mejor opción no es Jesús. Repito, nuestra mejor opción no es Jesús. Es la única opción. La única. Por lo tanto, no es la mejor, porque es la única. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra pasa los sobre amado. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra pasa los sobre amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra pasa los por el amado. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra pasa los por el amado. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación. Escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo, nuestro pontífice, por su humildad, que comparte con nosotros, nos reconcilie por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie
y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacerlos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios los exaltó y los ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlo. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Haz la prueba. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 Tomás, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio.
El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Miguel. Jueves de la segunda semana de Pascua, 23 de abril del año del Señor 2020. Antes que nada, una felicitación al Santo Padre. No nos escucha, pero a través de la Santa Misa, nuestra felicitación le va a llegar. Felicitamos al Santo Padre, nuestro Papa Francisco, quien celebra hoy el día de su santo, San Jorge. Y nosotros nada más celebramos el cumpleaños, como paganos. ¿Y los santos para qué los queremos entonces? Hoy es el día de San Jorge. Además de felicitarlo, recemos por él en esta Santa Misa y siempre. El nombre de pila y los apellidos del Papa, apellido paterno y materno, son Jorge Mario, Bergoglio, el paterno, Sivori, el materno. El Papa Francisco fue elegido Papa el miércoles 13 de marzo del año del Señor 2013, a las 7 horas de la tarde, con 5 minutos, hace 7 años. Hace 7 años, 1 mes y 10 días. El Papa Francisco es el Papa número 266, por supuesto incluyendo a San Pedro. ¡Felicidades, Santo Padre! Si aquí el internet falla, en ese rincón de Mission fallan tantas cosas. Yo creo que nuestra felicitación se la vamos a mandar por la misa. El hilo conductor de las 2 lecturas de hoy y el Salmo. Los apóstoles confrontan al Tribunal Supremo de Israel. Hasta este momento, el Tribunal Supremo de Israel era el que machacaba a los apóstoles. Ahora se les volteó el chirrión por el palito. Este era el famoso Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. ¿Y cómo lo confrontan? Diciéndoles, primero hay que obedecer a Dios. Amén. Y luego a los hombres. Sí. ¿Cuánto nos hace falta esto en la vida moderna? Sí. ¿Cuánto nos hace falta esto? Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Nosotros somos testigos de todo esto, sobre todo la resurrección, y también lo es
el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Ese es el contenido de la primera lectura y el Salmo. Además, los apóstoles proclaman el testimonio de aquel que bajó del cielo. El que bajó del cielo es el Maestro. Entonces, ¿por qué hay tanta gente tonta en este mundo moderno que se quieren pasar de maestros? Hay que hacer así, hay que hacer así. ¿Y desde cuándo acá tú bajaste del cielo, tonto? Para darnos clases. Bueno, esto se va a desarrollar. Por eso no hablo más. Para que vean cómo no tiene ningún sentido esto de la tontería de hoy día. Todo el mundo dice, todo el mundo hace, por lo tanto también yo. ¿Acaso todo el mundo es el que bajó del cielo? Ayer no sé en qué canal, y en el que sea. Pero ya les he dicho que yo necesito estar viendo la tele porque los ojos se me cierran. Un par de tontos, 2 fulanas y un fulano. ¿A cuál más? Jovencitos. Pues claro. Estaban hablando de filmar desnudos, películas. Bueno, si todo el mundo aguanta, ¿por qué nosotros vamos a privarnos de eso? Y dale con el todo mundo. Para los que no me conocen personalmente, no se asusten. No estoy enojado. Así hablo yo. En un principio aquí las señoritas, aquí está la secretaria y aquí está la de las cortinas y eso. Después de cada misa tomaban un té de tila para los nervios. Y yo, ¿y ahora por qué? Padre nos asustó con sus gritos. Ahora ya no. Ahora son ellas las que me lo dan a mí. Primera lectura. El arresto y encarcelamiento de los 12 apóstoles estaba en manos del sumo sacerdote, azuzado por el resto de la aristocracia sacerdotal, los saduceos, entre los que destacaban por su enemistad precisamente los saduceos, que no creían para nada en ninguna clase de resurrección de los muertos, menos en la de Jesús. El examen de los cargos imputados corre a cargo del Sanedrín, el Senado Legislativo, que entendía de lo relativo a la ley y particularmente en lo relativo a la dimensión religiosa de la misma. Ellos eran los que le ponían el límite a la ley. Si la dejaban ir muy allá o si la traían cortita. Eran bien carambas. El sumo sacerdote, en presencia del Sanedrín, acusa a los 12 apóstoles de 2 cosas. Primera cosa, desobediencia. Está bien clarito ahí en el texto de hoy. A veces me da esa vergüenza explicar. Porque yo sé que mucha gente ha de estar diciendo, padre, si no nos quedan tontos, ya entendimos. Con la pura lectura. Bueno, primera acusación, desobediencia. Desobediencia a las órdenes que les habían dado. Dejen de hablar del resucitado. Sin embargo, ahí están, hablando de él. Segunda cosa, difamación. ¿Por qué difamación? Al hacerlos a ellos, a los del Sanedrín, responsables de la muerte de Jesús. Hoy sí se quieren sacudir. Pero, ¿qué tal cuando fueron ante Poncio Pilato arrastrando a tanta gente? En primer lugar, los 12 apóstoles han desobedecido las órdenes del sumo sacerdote y del Sanedrín. Hechos 4, versículos 18 y 19. Desobedeciendo, habían despreciado la autoridad y por ello
podían ser castigados según preveía el castigo legal judío. Desobedecieron a la autoridad, hay consecuencias. Lucas, el evangelista y el autor de Hechos, no concede importancia a esta acusación de desobediencia, por ser excesivamente técnica la cosa. Solamente la aduce para dar ocasión a Pedro, en su defensa, de exponer el principio básico desde el que debería valorarse aquella prohibición. La obediencia a Dios es superior a la debida a los hombres. Y ellos, los 12 apóstoles, obedecen a Dios al aceptar y predicar lo que Dios hizo en Jesús a favor de los hombres. Otra de las tonterías modernas. ¿Cuánta gente se apoya en lo que dicen allá los de arriba? Los de los diferentes partidos. Ya pasó ¿cómo se llama esa? No, el aborto, hombre. La propuesta. Ya pasó eso de la elección, o como se le diga. La votación. Pasó la votación pro aborto. Por lo tanto, ¿qué? ¡No seas loco! ¿A quién le debes obediencia? ¿A Dios o a los políticos? ¿A quién le debemos obediencia? ¿A Dios o a los políticos? Mira aquí, Pedro y los apóstoles nos están poniendo el ejemplo. Sí. Y ellos estaban frente a frente con los del Sanedrín. Sí. Nosotros estamos a una distancia de no sé cuántas millas. Y no les tuvieron miedo. Y ya los habían metido a la cárcel. Y corrían el riesgo que los volvieran a meter. Y los van a volver a meter. Pero ellos no se rajan. Primero es Dios, después los políticos. Amén. Pedro, representante de los apóstoles, da más importancia a la segunda acusación, la de la difamación, sobre la primera, la de la desobediencia, pues les imputa al sumo sacerdote y a los suyos la responsabilidad de la muerte de Jesús. Ahora que no se rajen. Crucifícalo, crucifícalo. Según nuestra ley debe morir. Y ahora se están rajando. Lo primero que llama la atención, confrontando el texto original griego, es la preocupación de los acusadores. Fíjense qué cosa más interesante. Los acusadores, los del Sanedrín, los saduceos, etcétera, de no pronunciar siquiera el nombre de Jesús. Otra vez, nuestro texto litúrgico, allí se le fueron las patitas. No es un error, pero no es una precisión, porque allí en el texto se menciona a Jesús. En esta ocasión los del Sanedrín ya no mencionan el nombre de Jesús. Ya ni siquiera eso quieren hacer. Qué lástima que se les fueron las patitas a estos niños, señores traductores. Ya les he dicho 1000 veces, qué lástima que no estuve yo allí para haberles dado una paliza bien dada y haberlos regresado al seminario. Los acusadores hablan, en vez de decir Jesús, dicen ese hombre. Así dice el texto original griego. Mira, dicen que no me creen. Bueno, mañana les traigo el texto original griego. No, sí, padre. Pero se los voy a leer. Parangelei lamen. Umin. Me didaskein epito onomatituto. Ahí está. Les hemos prohibido hablar de este hombre.
Ya ni siquiera quieren pronunciar el nombre de Jesús. El texto griego tiene una cosa curiosa que me hizo reír. Dice, les hemos prohibido, no, les hemos mandado con un mandato a ustedes. Les hemos mandado con un mandato a ustedes que no enseñen más acerca de ese hombre. Fíjense, les hemos mandado con un mandato. No es para reírse. Pues sí. Yo también me río, hombre. Oye, ese asunto está caliente aquí, ¿eh? Ya no. Déjalo así. Les acabo de decir que en la misa nadie se mueva. Como decía San Agustín, no lo digo yo. En la Eucaristía todos rezamos al Padre Dios. Pero unidos a nuestra cabeza, que es Cristo. Por eso no sangolotees la cabeza. Quiétate. Que se está incendiando, déjalo que se incendie. San Jerónimo tradujo en latín la misma cosa que la risa. Precepimus. Ven, ahí está. Ne doceritis in nomine isto. Es igual. Los acusadores tienen que reconocer también que ese nombre, que ese sujeto, que ese hombre se está abriendo paso. Es lo que tienen que reconocer. Ese nombre que no quieren pronunciar se está abriendo paso. ¿Por qué lo quieren callar? Primero abogaron por él, o primero lo condenaron. Debe morir. Según nuestra ley, debe morir. Ahora le tienen miedo. No, pues que ya lo mataron. Se está abriendo paso. Toda Jerusalén habla de él. Como consecuencia del milagro de la curación del paralítico de nacimiento. Como consecuencia de la predicación de los apóstoles sobre su resurrección entre los muertos. Y como consecuencia de la predicación en general de la doctrina cristiana. Aquellos que pensaron que se habían deshecho de él, ahora le tienen miedo. Amén. Solito se está abriendo paso en toda Jerusalén. Amén. Ese abrirse paso era el reconocimiento y la glorificación de Jesús. Pero esto significaba al mismo tiempo la condenación a quienes habían pedido su muerte a Poncio Pilato. Por eso están en entredicho ante los apóstoles. Ustedes pidieron la muerte de él. Mira quiénes son los que están muriendo. Ellos. Porque se les está acabando su poder. La respuesta directa de Pedro a la segunda acusación, la difamación, se concentra en lo esencial del querigma cristiano, la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo expone Pedro, como es habitual en el libro de los Hechos, mediante la contraposición entre lo que vosotros hicisteis y lo que hizo Dios. Esa es la contraposición que hace Pedro. ¿Qué hicisteis vosotros? Acusarlo ante Poncio Pilato, pedirle la muerte. ¿Y qué ha hecho Dios? Resucitarlo de entre los muertos. Amén. Dios ha hecho lo opuesto a lo que ustedes pidieron a Pilato. Amén. ¿Quién pudo más? ¿Pilato o Dios? Dios. Dios. Y ustedes también se quedaron con un palmo de narices. Sí. Cierto que ellos, los jefes de Israel, no hubieran crucificado a Jesús, pues la crucifixión era una forma específica romana para la aplicación de la pena de muerte. Ellos lo habrían lapidado, lo habrían matado a pedradas. Sin embargo, ellos, la autoridad judía, son los responsables de la muerte de Jesús
por crucifixión. Pues la misma ley de Moisés, Deuteronomio 21, 22, permitía que un criminal fuera colgado de un madero, no tanto de una cruz, de un madero. Pero Jesús no muere bajo la ley judía, muere bajo la ley romana. Por eso llegó a la cruz. Ahora bien, el rechazo que los dirigentes judíos hicieron de Jesús fue, además de culpable, un tremendo error. Tanto así que el mismo Dios se encargó de poner de manifiesto ese error al resucitar a Jesús. ¿Qué tal? ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Por qué no reaccionan? Muévanse, que sea como popcorn, hombre, muévanse. Por otra parte, el Dios que ha resucitado a Jesús es el Dios de nuestros padres. Si ellos, la máxima autoridad judía, lo reconocen como su Dios, deberían aceptar igualmente la predicación de los apóstoles, porque la predicación de los apóstoles viene de Dios. Amén. ¿Ven cómo los pusieron entre la espada y la pared? Los 12 apóstoles al Sanedrín. Sí. Por la resurrección, Dios ha constituido a ese hombre, como le llaman ahora ya los del Sanedrín, lo ha constituido en jefe y salvador del nuevo pueblo, al estilo como lo fue Moisés en el antiguo. El título de Salvador le es dado a Jesús pocas veces en el Nuevo Testamento, fíjense de eso. Qué curioso. El que le da más ese título de Salvador es precisamente Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo. De hecho, Lucas subraya en sus dos libros que la muerte y la exaltación de Jesús tenía como objeto conceder el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Por eso Jesús es el Salvador, porque ejerce el ser Salvador ayudándonos a arrepentirnos de nuestros pecados y remitiéndonos del pecado. Amén. Por eso es el jefe Salvador. Jefe. No es jefe de milicia, no es jefe de otra cosa, es jefe de salvación. Es el que lleva adelante la salvación. Amén. El que quiere ayudar, que ayude, pero a Jesús. Amén. Nadie puede llegar a ser el salvador de nadie, más que Jesús. Amén. Este detalle de Lucas es una ilustración práctica de las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nótese que este perdón que pide Jesús por sus asesinos es presentado no simplemente como un acto humanitario, como dice tanta gente tonta, sino como una gracia de Dios. No es un acto humanitario. El Señor se compadeció, ay, qué bueno es. No, Señor, es una gracia de Dios. Amén. Y la gracia de Dios es el mismo Jesús. Amén. No les he dado la cita. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Así es que no simplemente como un acto humanitario, sino como una gracia de Dios. Y este perdón que Jesús pide, consecuentemente, está llamando a la conversión. Porque no hay perdón si no hay conversión. Dios no nos da el perdón así porque sí, avienta la cubetada de agua y el que se mojó, se mojó. No. Él también quiere que nosotros aceptemos el perdón que nos da. Esa es la conversión. Amén. ¿Está claro? Sí. Y precisamente la conversión de parte nuestra
como una respuesta al perdón de Dios, constituye el centro de gravedad de todo el Evangelio de Lucas. Por eso el Evangelio de Lucas se le llama el Evangelio de la Misericordia. Pero fíjense cómo trabaja la cosa. Dios ofrece el perdón, pero también el Señor necesita ver que nosotros aceptamos el perdón. Sí. Y la prueba de aceptar el perdón no es simplemente, pues Señor, dámelo, ya, perdóname mis pecados, ya. No. Te tienes que arrepentir. Amén. Si no, no te voy a dar nada. ¿Para qué te lo voy a dar? No. ¿Qué tal? Muy bueno, Padre, muy bueno. Y aquí fallamos mucho los católicos. Sí, Nada más pedimos el perdón, pero no nos convertimos. cierto. Por eso estamos como estamos. Sí, muy bueno, Padre. La defensa de Pedro termina presentándose en unión con los demás apóstoles. Por eso utiliza el nosotros como testigo ocular y audicular del evangelio que predica. Por si este argumento no quiere ser reconocido, el de nosotros, Pedro aduce el argumento y testimonio del mismo Espíritu Santo Amén. que ha sido derramado sobre aquellos que han aceptado la fe en Jesús. Sí, amén. O sea que Pedro está diciendo, ey, no estoy inventando cuentos chinos. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos. Amén. Pero si alguien dice, no, ok, entonces no nos tomen como testigos, tomen como testigos del Espíritu Santo. A ver qué van a hacer ahora. Sí. ¿Qué les pareció? Muy bien. Bueno, Muy bien. ¿Quedó clara la primera lectura? Sí. Porque ya se acabó. Ahora sí, El Evangelio. Ay, ese reloj, Dios mío. Reinita, ya supe que le das aceite de ricino. Él tiene diarrea. Camina bien rápido. Evangelio. Me voy versículo por versículo. Porque el Evangelio de Juan es muy difícil de explicar así en bloques. Versículo 31. Primerito. Se los voy a ir releyendo. Al fin y al cabo está muy chiquito el Evangelio de hoy. Miren, eso es lo primerito que yo hago, ponerle los versículos. Y así lo tengo que leer a fuerza, con mucha calma. Y ahí empieza todo. Luego ya empiezo con los subrayados y los sujetos, los verbos, los complementos. Y ahí sale todo, Sale ahí. Bueno, 31. El que viene de lo alto está por encima de todos. Amén. También está por encima de la moda y por encima de los políticos. A ver si no echan fuera porque yo estoy mojado. La oposición que se establece en este párrafo no contrapone a Jesús meramente con Juan Bautista, sino con todos, con todo mundo. Es decir, con todos los enviados por Dios anteriores a Jesús, aunque hayan sido enviados por Dios. Por ejemplo, entre ellos Moisés. Sí. Jesús está por encima de Moisés. Está por encima de Juan Bautista. Por encima de todo mundo. Con todos los enviados por Dios anteriores a Jesús, que de hecho no venían de arriba. Por eso Jesús está por encima de todos. Amén. Porque Él es el único que viene de arriba. Sí. Reaparece el contraste insinuado en el prólogo del Evangelio de Juan entre la palabra primordial y creada y las demás palabras. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. ¿Quién ha pasado por esas circunstancias? Nadie más que la palabra. Amén. Por eso cuando la palabra baja a la tierra, la palabra eterna del Padre está por encima de cualquier otra palabra. Amén. Obvio, exactamente como dices. Sí. Reaparece el contraste
Bueno, eso ya está. Jesús es el Mesías y está por encima de todos los personajes que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento, cuyo último representante fue Juan Bautista. Juan Bautista incluso había afirmado la superioridad de Jesús sobre él mismo. Tuvo los pantalones de aceptar. Él está por encima de mí. La afirmación de Jesús de que por venir de arriba está por encima de todos, se extiende ahora a toda la serie de profetas, comenzando por Moisés, su prototipo. Habla el Señor diciendo, un profeta de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Ya es cuando Moisés ya anda rechinando los dientes para morirse. Y la gente dice, ¿y ahora qué vamos a hacer sin ti? Y Moisés los aplaca y les dice, el Señor, un profeta de los tuyos, o sea, salido del pueblo mismo, de tus hermanos, como yo, Moisés, no era hijo de la luna, era hijo del pueblo. Te suscitará el Señor tu Dios, y a ese profeta que Dios te suscitará, a él lo escucharéis, ya no a mí, a él. Entonces, que Moisés mismo se está aceptando que el Mesías estará por encima de él. ¿Sí o sí? Sí. Deuteronomio 18:15. El Señor me respondió, tienes razón, suscitaré un profeta de entre tus hermanos como tú. Ahora está hablando el Señor. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Amén. Entonces va a estar por encima de Moisés. Ya no lo que dijo Moisés. Jesús no es el repetidor de Moisés. No. Okay, hermano. Ahora el Señor Dios le manda a su Hijo qué decir. Sí, amén. De esa manera Moisés pasa a segundo término. Sí. Esto está Deuteronomio 18, versículos 17 y 18 al 18. Por eso Jesús dijo, Moisés escribió de mí. Juan 5:46. Precisamente hablando de esto, el profeta que vendrá. Moisés mismo dice, a él lo van a escuchar ahora. Ya me escucharon a mí, ahora a él. Al llegar el cumplimiento, la antigua alianza pierde su validez. Claro. Si ya llegó la nueva alianza, ¿para qué queremos la antigua alianza? Y con ella, la escritura, en cuanto a palabra de Dios, que reclamaba la fidelidad a aquella alianza. O sea, incluso hasta la misma palabra de Dios, cuando se refería a la antigua alianza, era una palabra de paso. La palabra de Dios manda que se sacrifique un cabrito. ¿Quién lo hace ahora? Nadie. Pasó a la historia. Ya ven cómo incluso lo relacionado con la antigua alianza también se llevó de paso a la misma palabra. Porque era palabra transitoria. Ante el que viene de arriba, la antigua alianza desaparece. Porque su marco se acabó. El marco era Moisés. Y su mensaje queda relativizado. Porque muchas veces Moisés ordenaba hacer algo por mientras llegaba la nueva alianza. Sí. Llegando a la nueva alianza ya no tiene razón de ser la antigua alianza, ni la palabra que reforzaba la antigua alianza. Lo que permaneció
de palabra de la antigua alianza era lo que también ahora tenemos, que lo que es válido. Por ejemplo, honrarás a tu padre y madre. Eso es eterno. Y pensar que hay hijos infelices que llevan a sus padres al juez y a la jueza, a quien sea, y los demandan. Sí. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Y también la sinvergüenzada del juez y de la jueza, que el que sea, de aceptar la acusación de los hijos en contra de sus padres. Eso es secundar un pecado. Tanto mata, tanto peca el que mata a la vaca como el que la amarra la pata. Reinita, me estoy escuchando muchas veces hablar porque estás asustada. Hasta los anteojos están brincando así. Ante el que viene de arriba, la antigua alianza desaparece. Porque su marco, que era Moisés, ha desaparecido. Y su mensaje queda relativizado. Porque todo lo que fue mientras llegara la nueva alianza, tiene que desaparecer. Sí, sí. Va a inaugurarse la alianza nueva y eterna, ya prevista por los profetas. ¿Ven? En la consagración del vino, la alianza, la sangre de la nueva alianza, de la nueva y eterna alianza, a la alianza nueva y eterna. La antigua no fue eterna, era mientras llegaba la nueva. Ha llegado la nueva es la eterna. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre del eterno Hijo de Dios. Amén. Por eso es eterna. Sí, amén. Esto a tu niño de CCD lo puede entender bien. Citas bíblicas, si las quieren. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. También Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Es en cuanto a la alianza nueva. Y eterna, también del profeta Ezequiel, eterna. Capítulo 37, versículo 26. Y además de ser eterna, esta nueva alianza eterna comunica el Espíritu de Dios. Amén. Comunica el Espíritu de Dios. Ezequiel 36, versículos del 26 al 28. También Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Isaías, capítulo 61, versículo 8. Así es que aquí no hay excusa. Versículo 31 de la lectura, pero el inciso B, que dice: pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Entonces, ¿para qué tanto argüente con la gente que se pone a dogmatizar cosas de la tierra? ¿Para qué? Tu palabra no vale nada, hermano. Estás gastando saliva. Después del principio general establecido anteriormente, el que acabamos de ver, se hace la oposición entre el que es de la tierra y el que viene del cielo. Ser de la tierra no significa no haber entendido, no haber tenido misión divina. No. Todos somos de la tierra y todos tenemos una misión que nos ha venido del cielo. Sí. ¿Sí o sí? Sí. Por ejemplo, una misión, el matrimonio, el ser sacerdote, el ser seminarista mientras llegas a sacerdote, etc. Somos de la tierra, pero tenemos una misión que nos llega del cielo. Amén. Para que vean cómo tenemos que llevar adelante nuestra misión. Porque ese viene del cielo. Amén.
Y yo, por la autoridad que me ha dado la ley, los declaro marido y mujer. ¿Pero cuál ley? ¿Cuál ley? Te pregunto. ¿Y esto qué es? A lo mejor eres hasta católico. Híjole, andamos. O el teléfono. No se muevan. Lo viste la próxima vez, a ver cómo haces si lo descuelgas. Lo acallas, al menos. Así es que ya me perdí yo la pista. Ser de la tierra no significa no haber tenido misión divina. Pues tanto Moisés como Juan Bautista la tuvieron. Tuvieron misión divina. Sí. Sin embargo, ellos eran de la tierra. Sí. Pero se ajustaron a la misión divina. Amén. Adiós. Éxodo 3:10, cuando el Señor comisiona a Moisés. Y Juan 1:6. Y de modo parecido los demás profetas. Basta leer la historia de la vocación de cada profeta. Y ahí vemos cómo siendo ellos de la tierra, tuvieron una misión que les mandó Dios del cielo. Eso incúlquenlo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Quique, tus bisnietos. Me estoy explicando. Sí. Que tomen conciencia, que no nada más es que, pues yo ya me voy a casar porque ya nos alborotamos. ¡Que no! ¡Eso no es de Dios! Convéncete de tu matrimonio si estás tú seguro que tu matrimonio viene de Dios. Si no, aplácate y espérate. Pues sí. Cásate con la iglesia. Así es que hay que ver que aunque hayan venido, aunque sean de la tierra, pudieron haber tenido una encomienda del cielo. Es más, no pudieron, la tuvieron. Amén. Porque Dios no anda jugando a las comiditas. Una vocación puede ser provisional en cuanto a que no es eterna. Un esposo, la esposa se pueden morir y se acabó todo. Pero el encargo hay que aceptarlo, aunque sea algo temporal. Esto es lo que Dios quiere de mí. Amén. Entonces tú ya estás aceptando algo que viene del cielo, algo que viene de arriba. En este sentido, los demás, los que no vienen de arriba, hablan de la tierra. Todo el mundo dice, todo el mundo lo hace, yo también, ¿por qué no? El amor. ¿Le sigo o ya le paro? No, sí, sí. Ser de la tierra connota la ausencia del conocimiento inmediato de Dios que caracteriza la época anterior a Jesús. Jesús mismo dijo, bueno, del Evangelio de Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto, Sí, sí. más que el Hijo del hombre, más que el Hijo. Claro. ¿Por qué? Porque el Hijo salió del seno del Padre. Amén. ¿Ven? Así es que ser de la tierra connota la ausencia del conocimiento inmediato de Dios. Entonces, ¿para qué te pones a hablar? Todo el mundo dice, todo el mundo lo hace, como si todo el mundo fuera el Hijo de Dios. Atarantados, todos, igual a ti. Solo su Hijo puede conocer a Dios, su Hijo eterno, Amén. que es su Padre. Y Jesús es el Hijo único, el unigénito y a la vez el primero de los hijos de Dios. Juan 3:18. Todo intermediario entre Dios y el pueblo había transmitido mensaje, apoyados más en su experiencia del mundo que en la experiencia de Dios mismo. Pues claro, porque cada quien hablamos desde nuestra experiencia.
Solamente los científicos están hablando aquí que hay agua en Marte. Bueno, está bien, ¿no? Mientras tanto aquí nos estamos muriendo del calor. Versículos, todavía el 31, inciso C, y el versículo 32, inciso A. El 31, inciso C, el final del 31. Y el que viene del cielo está por encima de todos. Bueno, eso ya lo expliqué. Y el 32A, da testimonio de lo que ha visto y oído. Claro, por eso Jesús da testimonio de lo que hay en el cielo. Sí. Por eso Jesús es el único, el que puede decir, esto le gusta a mi Padre Dios, esto no le gusta a mi Padre Dios. Sí. Entonces, para que andamos con tonterías, todo el mundo dice, todo el mundo lo hace, por lo tanto yo lo voy a hacer. ¿Y quién es todo el mundo? ¿Cuándo bajó todo el mundo del cielo? No. También todo el mundo necesita saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Sí. Sí. Moisés era solo mediador de la alianza, que hablaba de oídas. Éxodo 33, versículo 39. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Moisés hablaba de oídas, porque no pudo ver la gloria de Dios, es decir, no pudo ver el rostro de Dios. Éxodo 33, versículos del 18 al 23. Jesús, por el contrario, está de cara al Padre. Versículo Juan 1, 18. Por eso Jesús no habla como Moisés. Por ser el Hijo, Jesús da testimonio de su propia experiencia de hijo. Amén. Respecto al Padre. Amén. Cosa que Moisés nunca pudo hacer. No, pues no. Entonces, ¿dónde estamos ahorita poniendo a Moisés en su lugar? Sí. Por la tierra. El gran hombre del Antiguo Testamento. Sí, pero mientras llegaba Jesús, el Hijo del Padre. Amén. Ese fue el papel de Moisés mientras llegaba el Mesías, mientras llegaba Jesús, mientras llegaba el Hijo de Dios. Él hizo su papel muy bien, eso fue lo que le tocó hacer. Te felicitamos, Moisés, pero hasta aquí llegaste. ¿Qué tal? Bueno, Muy bien. A la alianza fundada en la ley de Moisés va a corresponder la fundada en el testimonio del Hijo. Fíjense ustedes las diferencias de las alianzas. Habrá, sin embargo, otra diferencia. El Hijo no viene a ser mediador de una nueva alianza, sino a realizarla. A realizarla. Puesto que Él es el esposo. Moisés nunca fue llamado el esposo de Israel. En cambio, Jesús es el esposo de la iglesia. amén. Por eso no nada más es el mediador. Eso déjalo al acompañante del novio, al amigo del novio. Sí. Jesús es el esposo. Entonces, Él va a llevar a cabo esas bodas espirituales. Amén. ¿Qué tal? Bueno. De esa manera, Jesús toma el puesto de Dios mismo. Fíjense ustedes. En cambio, Dios sí se declaró el esposo de Israel. Ahora, en cambio, Jesús se declara el esposo de la iglesia. Fíjense ustedes. Entonces, Jesús toma el puesto de Dios aquí en la iglesia. ¿Quedó claro? Sí. Por eso, solo Jesús puede transmitir lo que Él ha visto y oído personalmente. Amén. Y por eso Él solamente puede transmitir al Espíritu Santo. Juan 15, 26. Yo les mandaré de cerca de mi Padre Dios al Espíritu Santo. Yo, porque yo soy el único que puede estar cerca del Padre. Amén. ¿Qué tal? Sí. ¿Ven?
toda la tontería que estaba haciendo tanta, o que siguen haciendo tanta gente, ¿no? Lástima que también hay católicos. Pero no quieren creer, no quieren entender, tan cabezudos como nada. Imponiendo las manos a todo el mundo y que recibe el Espíritu Santo. ¡Ey! ¿Quién es el que nos comunica el Espíritu Santo? ¡Jesús! ¿Y tú eres Jesús? No. Entonces, fíjate en la tontería que estás haciendo, en la ridiculez. Para hacer circo, vete al Circo Hermanos Vázquez. O si estás en México, a la Taide. Vean bien esta cita, Juan 15, 26. Sí. Versículo 32, inciso B. Pero nadie acepta su testimonio. El Hijo es el único que da testimonio del Padre, porque es el único que está en el seno del Padre. Pero viene a la tierra, da testimonio del Padre, ni nadie lo acepta. Óyeme, estamos jugando a las muñecas. Dada la contraposición hecha entre Jesús y Moisés, esta frase se refiere a los que se niegan a aceptar la superación de la ley de Moisés y rechazan a Jesús. Ya Moisés pasó, hermano, ya se acabó. Él tuvo su misión y la hizo muy bien. Pero hasta ahí llegó ya. Es como, bueno, tómenmelo bien. Se casa un hijo, se casa la hija y ahí anda la mamá tras del hijo y tras de él. Ay, hijito, mira, ponte esa levita y déjalo que se la ponga la fulana. Ya tú ya no se la pusiste. Pues sí. Ya no se la pongas. Si no se la pusiste, ¿quién te mandó a andar de? Así también Moisés, ya llegó tu final y tu final ya está. Ya cumpliste. Ay, pero mi hijito lindo, mi hijita linda. Con la que se casó no sabe ni freír frijoles. Ya, le voy a llevar un plato de frijol como le gusta. ¡Déjalo! Que aprenda a comer lo que la fulana le da. Pero es que, ¿para qué se casó con ella? Pues sí. Jesús reclutaba numerosos judíos adeptos a él entre el pueblo, sí es cierto, pero entre los aferrados a la ley de Moisés eran raros, prácticamente ninguno, que aceptaron a Jesús, porque estaban enamorados de la ley de Moisés, cuando era una ley de transición, mientras llegaba la nueva alianza, mientras llegaba el Mesías. La frase de este versículo está en paralelo con otras afirmaciones que encontramos en el Evangelio de Juan. El mundo no lo reconoció. Juan 1:10. Los suyos no lo acogieron. 1:11. Nuestro testimonio no lo aceptáis. 3:11. Los hombres han preferido las tinieblas a la luz. 3:19. Etcétera, 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 etcétera. Vino aquel a quien esperaba el mundo y llegó y pues no, siempre no, fuera. Seguimos con el de mientras Moisés. El testimonio de Jesús declara lo que él ha visto y lo que él ha oído personalmente. Esta frase recuerda la pronunciada en el diálogo con Nicodemo. 3:11. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero nuestro testimonio no lo aceptáis, le dice Jesús a Nicodemo. En esta forma Jesús está hablando no solo como Jesús, sino como los suyos, su iglesia, por eso habla en plural. Y a Nicodemo lo pone como los que no aceptan a Jesús.
Esto confirma que Juan, evangelista, expone de nuevo la cerrazón de los adictos a la ley frente al testimonio de Cristo. Versículo 33. 33 y 34, juntos. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que acepta el testimonio del que viene de arriba, es decir, el de Jesús, afirma que Dios es leal. Él nos prometió el amor y Jesús dice, hey, mi Padre lo sigue amando igual. El versículo 34. Aquel que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Amén. La lealtad de Dios, su fidelidad a sus promesas, anunciadas por la antigua escritura, se verifican a través de su enviado, Jesucristo. Jesús expone las exigencias de Dios, su palabra, que sustituyen a la antigua ley, pero a la vez Dios, a través de su Hijo, nos comunica el Espíritu Santo para que cumplamos la palabra definitiva de Dios. Ahí está la cosa. Y esto no lo tuvo el Antiguo Testamento. Eran órdenes y más que órdenes, pero les faltaba la comunicación del Espíritu Santo. Amén. Ahora tenemos órdenes, pero tenemos con qué cumplirlas el Espíritu Santo. Y aún así no las cumplimos. Estamos atrasados. Jesús no es un profeta más, pues Él es el Hijo. Él es el Dios hecho hombre. Él es el hombre que es Dios. Y por eso Jesús no puede ser alineado con los que lo han precedido en la historia de Israel. No es el más excelente de una serie de iguales. Jesús pertenece a una categoría única. Amén. Juan 1, 14, versículo 14 y 18. Juan 3, 16. Él es el Hijo único. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo único de Dios. Entonces Jesús no es el más excelente de los profetas. Él pertenece a una categoría aparte. Y Él es el único que pertenece a esa categoría. Amén. Por eso es lo que les dije hoy en la mañana. Me acordé de los seminaristas cuando estaba haciendo esto. Seminaristas, padrecitos también. No hemos hecho la mejor opción. Mira, escogió a Diosito, lo mejor. No, estás muy equivocado. Jesús no es la mejor opción. No es la mejor opción. Jesús es la única opción. Amén. Si la única, no hay nada de dónde escoger más. ¿Qué tal? Wow. Para cuando se vayan al convento o al seminario. Oye, hoy se me fue la mano. Ni cuenta me dice tanta hoja que hoy traje. Ya estamos en la 18. Wow. Versículo 36. Oye, pero ¿aquí en dónde meterle tijera a la cosa esta? Díganme, ¿en dónde le corto? Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Vámonos, tendidos. Ya, es la única hoja de explicación. Porque el otro ya es la reflexión. Aceptar el testimonio de Jesús comparte adherirse a Él. Esa es la verdadera fe. Amén. La verdadera fe es vital, es cuestión de vida. La verdadera fe no es intelectual. Como ya les dije ayer o no sé cuándo. También el diablo sabe
que Dios es Dios y que Jesús es el Redentor. ¿Y de qué le vale? Pues sí, en el infierno. El diablo no se puede unir a Dios. Por eso no tiene fe. Sabrá. El católico sonsonaco, yo sé que el Señor es mi Redentor. Pues muy bien, sabes, pero no te unes a Él, no te confiesas, no te arreglas, andas con la amante, andas con el querido, etcétera. ¿De qué te vale saber que Él es el Redentor? Esa es fe intelectual, esa es la de Satanás. La del creyente es la fe vivencial, Amén. la fe que hace que la vida de Cristo se una a mi vida y mi vida se une a la vida de Cristo. Amén. Esa es la verdadera fe. Sí. Por eso aceptar el testimonio de Jesús comparte adherirse a Él en su calidad de Hijo único de Dios. Por consiguiente, no hay otro a quien nos tengamos que adherir. No. O lo tomas o lo dejas. Amén. Entre darle nuestra total adhesión a Jesús y volverle la espalda, no hay término medio. O una cosa u otra. O te unes a Él o vas a estar separado de Él. Pero no hay de que, ay, pues ya estoy cerquita. Aquí no hay cerquita. En cuestión de esto, podemos decir o sí o sí. Sí. No hay otra. Pues el que se niega a escuchar plenamente a Jesús, el Hijo único, el enviado del Padre, ese desprecia al Padre. Porque Jesús no vino por su cuenta, lo envió el Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Amén. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Wow. Jesús, Evangelio de Juan 5, versículos 23 y 24. ¿Qué tal? Wow. Bueno, Padre. Reflexión. Página 19. Madre mía, con razón el reloj. Todo el mundo dice, todo el mundo lo hace. ¿Cuántos cristianos tienen esta afirmación como su principio de vida moral? Sí. Las comadres. Sí. Ay, comadrita, fíjese que mi hija se fue con el novio. Ay, comadrita, fíjese que mi hijo se llevó a la novia. Porque hay de las dos cosas. Ay, comadrita, no se apure. Al fin y al cabo no es ni la primera ni va a ser la última. Entonces, ¿qué? Pues todo el mundo dice, todo el mundo le aguántese, hombre, total. Esa es la regla de la moral de ahora. ¿Cuándo vamos a componer el mundo? No. ¿Cuándo vamos a ser discípulos de Jesús? No. Nunca. Así no. Pobres disque seguidores de Cristo Jesús. Los demás, es decir, el famoso todo mundo, no pueden ser nuestro punto de referencia para nuestra vida moral, porque no han bajado de arriba, no han venido del cielo, son de la tierra, como nosotros. El único que ha bajado de arriba y que nos trae el mensaje de vida eterna del Padre es Jesús, el Hijo único del Padre. Amén. Adhirámonos a su doctrina, que es eterna, que no pasa, que nunca envejece, que nunca está atrasada, que nunca es de los abuelos y de las abuelas. Pues Él, Jesús, es la verdad en la que hay que creer y la que hay que vivir. La verdad no es un dogma, la verdad es una persona. Amén. Y esa persona es el Hijo de Dios vivo, Amén. quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús no pasa,
Jesús es eterno como el Padre. Jesús es el alfa y la omega. Amén. Alfa, la primera letra del alfabeto griego. Omega, la última letra del alfabeto griego. Es decir, como explica la misma Biblia, Él es el principio, Él es el final. Apocalipsis 22:13. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se oye el chasquido del beso. No tengan miedo, no se transmite el virus con un beso. ¿Les gustó? Sí, bueno, padre. Fíjense, y el evangelio del chiquitito, miren todo lo que le sacamos. Y le podríamos haber sacado más, solamente que el reloj. Le dieron aceite de ricino. Eso. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, este día que amanece, entre cantos de alegría, este día que sentimos tu presencia en nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, ilusiones de esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, el esfuerzo de los hombres, el dominio de la tierra, la llegada de tu reino, inquietud que seas eterna. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el Y ahora te presentamos el amor. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, pan y vino te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas de pan y vino, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es deber nuestro y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz,
nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Que el Señor, si así lo quiere Él, nos libre de este mal del coronavirus. No le pongamos tiempo al Señor. Él sabrá cuándo. También pidamos por la salud de el papá del padre Leonel Rodríguez. Está malito, está enfermo. Pidamos por él. Él también se llama Leonel Rodríguez. Bueno, el hijo se llama por el papá. Leonel Rodríguez González. Que el Señor le conceda su salud. Y la Virgen María también lo proteja con su manto. Recuerden siempre, como decía San Juan Bosco, los mejores cooperadores de la iglesia son los padres de familia que le han dado a la iglesia un hijo sacerdote o una hija monjita. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, como el coronavirus, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo Tuyo el el poder y la gloria por siempre, siempre, Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz. Che venuciano, Alegre, cielo, alegre, Revenunciano, alegre, Revenunciano, cielo, Ciano, alegre. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo 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 de Cristo. El cuerpo de Cristo. Mora en mí, amado mío, come mi pan, sacia tu sed, mi fuente en ti se torna en río. Lo que tengo, lo que soy, a todos te doy mi amor, te doy mi tiempo, en tu mirar, confía en mí. Vive mi amor, vive mi cuerpo, lo que tengo, lo que soy, a todos y su amor tan generoso. Desde la cruz, venció los dio, como amo yo, amén con gozo, lo que tengo, lo que soy, a todos en el amor fraterno unido con Cristo en santa comunión, moren en mí como en unido, lo que tengo, lo que soy, a todos Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.